este acto de entrega del premio de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. En primer lugar, aunque ya estuvimos un rato juntos, quería saludarlos a todos, darles una cálida bienvenida a nuestra casa, la Casa de las Academias, y decirles que para nosotros el premio es siempre algo muy importante que hacemos en el año. Es algo que esperamos mucho y por el cual trabajamos mucho. Y entonces quería agradecer muy especialmente a la Fundación del Banco Ciudad, porque hace ya 3 años que a través de un convenio conjunto que tenemos nos apoya en este premio. Y siempre, digamos, consideramos que esto ayuda mucho a nuestra misión, porque este premio tiene que ver con el conocimiento, con cuál es la función que tiene nuestra academia. Nuestra academia tiene como función la producción científica y el fomento y la difusión de los estudios morales y políticas en todas sus ramas. Nuestra misión es el progreso de la nación y de la ciencia, colaborando con las instituciones políticas y sirviendo como un órgano de consulta de los poderes públicos. Y es en este marco que trabajamos todos los académicos de número, como lo hacen los demás de 200 miembros de nuestros 8 institutos. El premio se inserta en esa categoría. En los últimos años hemos tratado distintos temas. Por ejemplo, el tema de las políticas de defensa en el siglo XXI fue el tema del 2017. En el 2018 el tema fue la tecnología y la generación de empleo. En el 2019, un dilema de gobernabilidad que tenemos, que es el tema del federalismo fiscal con perspectivas y propuestas. Y este año se trató de los desafíos y propuestas económicos, políticos y sociales de la pandemia. El jurado estuvo integrado, siempre el jurado está compuesto por académicos de número. Y en este caso, considerando también el tema, fue integrado por los académicos Ricardo López Murphy, Luis Alberto Romero y Rosendo Fraga. Recibimos 18 propuestas para este premio. Y siempre de acuerdo a las bases y condiciones, los trabajos son presentados con un seudónimo que no refiere al autor del trabajo. El jurado tuvo un exhaustivo trabajo, dado que las propuestas fueron 18, y eligió como trabajo ganador a quien llevaba el seudónimo de Gebarpal, y el tema de su título era La desmodernidad argentina. En sesión de académicos se abrió el sobre y descubrimos que el ganador era Alejandro Katz. Con el mismo procedimiento, el jurado otorgó una mención especial a Máximo Mertensky, seudónimo Marcos Martel, por su trabajo Salir de la trampa de arena. Acá tengo los diplomas que les vamos a hacer llegar a sus casas. Lamentablemente no podemos otorgarlos mediante un apretón de manos o un abrazo, pero imagínenlos y con mucha alegría lo hacemos. Ahora le voy a dejar la palabra a Luis Alberto Romero, miembro del jurado, que va a comentar y hablar sobre el trabajo de Katz. Muchas gracias, señora Presidente. Hoy premiamos a un ensayo muy bien pensado, desarrollado con un razonamiento preciso y expuesto de manera clara y estimulante. Todas estas son las condiciones necesarias, aunque no frecuentes, para que un trabajo aspire a nuestro premio. ¿Qué tiene, además? La Academia planteó este año un tema verdaderamente desafiante: desafíos y propuestas para el país post-pandemia.
Hablamos de un país que vive en condiciones coyunturales difíciles, que son parte de un ciclo de decadencia que ya lleva varias décadas y que parece profundizarse delante de nuestros ojos. En un trabajo de las dimensiones establecidas, alrededor de 100 páginas, una manera de responder a este desafío es proponer un conjunto de medidas concretas, una lista coherente con sentido. La mayoría de las presentaciones siguió este modelo, que en rigor es el modelo que sugería el título de la convocatoria. El autor de ese ensayo lo ha hecho, al final, en un anexo. Algo quizás sorprendente, porque lo que propone son medidas interesantes, de alcance medio, entre medidas inmediatas y medidas que tienen que ver con políticas de Estado, con los cuales podría haber construido un ensayo más ceñido al título de la convocatoria. Pero su opción fue contestar la pregunta difícil, con otra pregunta. Nos plantea en este trabajo la clásica pregunta por el sujeto, aquella pregunta que nos enseñaron en la escuela primaria para identificar al sujeto de una oración. La pregunta es, ¿quién es el que realiza la acción? ¿Quién es el que ejecutará estas u otras políticas? La pregunta no es ni simple ni inocente. Nos lleva, por un lado, al Estado y a su capacidad de hacer, de planificar, de pensar. Por otro lado, nos lleva a la política, a la ciudadanía que inspire al Estado y sobre todo que sustente las soluciones, algo que sabemos que es casi de lo más difícil. Y nos lleva a la compleja cuestión de la articulación de estas dos cuestiones, Estado y ciudadanía. Y en un extremo nos lleva a interrogarnos si tales cosas, el Estado, la ciudadanía, tienen entre nosotros hoy la densidad suficiente como para ser sujetos de acciones, como para hacer cosas que se propongan. Creo que todos podemos coincidir en que es una gran pregunta, una pregunta de respuesta difícil, una pregunta que se desagrega en otras muchas preguntas, una pregunta que requiere un diagnóstico. El autor no nos da la respuesta, solo formula de un modo sugerente, estimulante, el camino para llegar a ella, el diagnóstico, y lo hace de un modo provocativo. ¿Qué quiero subrayar con esto? Es muy común, en medio de nuestra decadencia en estos días, recordar lo que podría llamarse sintéticamente la buena Argentina que tuvimos. La época en la que éramos no ya una promesa, que esto corresponde a un pasado remoto, sino una realidad quizás menos esplendorosa que las promesas iniciales, pero sólida, en una suerte de áurea mediocritas. Un país normal y razonable que hoy añoramos y quizás idealizamos un poco. El autor explora en aquella Argentina buena y sobre todo en su política los orígenes de los factores causales de la decadencia de las últimas décadas. Hace algo así como encontrar el huevo de la serpiente instalado en el Estado y en la política, que comenzó a incubarse cuando eso que cuando lo vemos a la distancia parecía un futuro y un presente promisor. No voy a avanzar en el desarrollo del argumento, el autor lo hará mucho mejor, pero debo justificar la decisión del jurado, lo que para mí es su mayor mérito. El ensayo es provocativo y es discutible. De índole histórica, transcurre por un camino que a mí me sorprendió. Es muy discutible, diría, como cualquier interpretación que intente articular el pasado con el presente.
Lo importante es que lo presenta del modo adecuado para abrir una conversación y no de un modo apodíctico para darla por concluida. Ese rasgo que pude advertir cuando leí un texto anónimo y que me decidió personalmente a apoyar su premiación, se aclaró luego cuando supe que el autor, hasta entonces anónimo, era Alejandro Katz, cuyas opiniones son muy conocidas debido a su intensa participación en el debate público y entre ellas precisamente su permanente apelación a la conversación política. Creo que su nombre está a la altura de este premio que nuestra academia, con mucho esfuerzo y constancia, concede todos los años. Creo que es justo para con él y también para nuestra academia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, académico Luis Alberto Romero. Le damos la palabra al premiado 2020, Alejandro Katz. Si podés abrir el micrófono. Ante todo, quiero expresar mi agradecimiento a la Academia, por supuesto, especialmente a los miembros del jurado que han tenido la generosidad de seleccionar este trabajo, entre otros cuyos méritos sin duda no son menores. Siempre para mí no digo estos premios porque no es, estas situaciones de medirme con académicos son problemáticas, dado que yo no soy académico, no lo he sido, dado que mi formación universitaria es una formación en letras, y sin embargo me permito incurrir a través del ensayo en temas que no me son propios, al menos por derecho curricular. Siento entonces que siempre estoy en falta con aquellos que han dedicado su vida al estudio sistemático de estos problemas y que corro riesgos al aventurarme en terrenos para los cuales sin duda se necesitan mejores artes que las mías. También creo que cierta irresponsabilidad puede a veces retribuir los esfuerzos. Quiero especialmente agradecer a Luis Alberto sus palabras que me emocionan por la muy larga historia que nos une, una muy larga historia que ha atravesado los terrenos editoriales, pero también una larga conversación acerca de la actividad pública, de la actividad política, de la actividad intelectual, siempre con un fondo de intensa preocupación por nuestro país, por nuestra sociedad, y diría por el destino de la sociedad contemporánea en general. Para mí la continuada conversación con Luis Alberto ha sido, desde que regresé a Argentina hace ya más de 30 años, ha sido uno de los pilares en los que se sostiene mi intento de comprensión de este país. En las variadas modulaciones con que nuestro país nos interroga, subyace siempre una desadecuación. Como si puestas diversas imágenes sobre una línea de tiempo, la foto del presente resultara borrosa, fuera de foco, desencajada entre brillantes escenas del pasado y promisorias imágenes de lo porvenir. Esa desadecuación resulta de la ilusión de que el momento actual es una anomalía, un error provisional que ocurre mientras esperamos a que se restaure el buen orden de las cosas, un orden pretérito o futuro que sería el verdadero y que debe o bien ser repuesto porque existía y se ha perdido, o bien instaurado porque aunque no sepamos cómo designarlo, sabemos que está en nuestro horizonte. No es esto lo que ocurre en otras sociedades, aun cuando se trate de sociedades que no tienen menos padecimientos que nosotros. Ni en México ni en Brasil, por mencionar solo dos que no me resultan por completo extrañas y que comparten muchos de los rasgos de la nuestra,
En ninguna de ellas decía: el presente es siempre el tiempo del error, del equívoco, el tiempo de lo no verdadero, el tiempo provisional cuyo único sentido sería recordarnos que esto que hay, esto que tenemos, diría incluso esto que somos, es un accidente y por tanto pasajero. Un tiempo que solo sería el tiempo de la espera entre lo que fue y lo que será. Buena parte de las indagaciones que se ocupan de nuestro país se proponen entonces entender qué es lo que provocó el desvío, la anomalía, ese apartamiento siempre entendido como provisorio de una trayectoria que en algún momento conectará de nuevo aquel pasado con ese futuro, deshaciendo por fin este equívoco. En ellas está implícita una idea de la historia lineal, teleológica, de la que no están ausentes, más o menos explícitamente, las figuras de la caída y de la redención traducidas en sus formulaciones seculares. Se trata de una idea de la historia que promovió interpretaciones que nos resultan familiares y que, por decirlo estilizadamente, trazan el recorrido ascendente de la nación hasta un momento de quiebre que se atribuye a circunstancias y actores diversos de acuerdo con el punto de vista del narrador. Cambian, sí, los protagonistas, o más bien, el lugar que cada uno de ellos ocupa en el relato según la versión de que se trate, pero la estructura misma de la narración es casi siempre idéntica. El argumento que guía ese recorrido es la construcción y el fracaso de la Argentina moderna. Motivo, si no dominante, siempre presente en la reflexión de políticos, intelectuales y académicos, la modernidad señala aquello que quisimos alcanzar sin aparentemente conseguirlo. Presente en el discurso público desde mediados del siglo XIX, parecía en principio un proyecto ya logrado hacia 1915 que, sin embargo, fue necesario recomenzar una y otra vez a lo largo de todo el siglo XX y del cual todavía se espera algo ya entrado el siglo XXI. Resulta curiosa esa insistencia. Si se consideran los rasgos más notables de la sociedad argentina, desde fines del siglo XIX hasta el último cuarto del siglo pasado, nos encontramos en cada momento una civilización no menos moderna que muchas de las europeas tomadas como norma, e indudablemente más que la mayor parte de las latinoamericanas, sean cuales sean los criterios que se utilicen. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué la modernidad es un tópico recurrente en el discurso público? Preguntarnos qué es lo que en cada momento histórico le ha faltado a esa modernidad para considerarla cumplida y dejar así lugar a otro ideal, a otra aspiración colectiva. Dos respuestas asoman rápidamente, quizá solo dos versiones de lo mismo. Una de ellas sugiere que los diferentes proyectos modernizadores pusieron, cada uno a su turno, el énfasis en esferas distintas de la vida argentina. Un recorrido sumamente rápido y por tanto impreciso podría señalar un primer programa modernizador en la Fundación Constitucional, encabezado por Alberdi, al que le sigue el momento fuerte de esa ideología que, encarnada en la generación del 80, lleva adelante la producción de las infraestructuras simbólicas y materiales de la institucionalización de la Argentina moderna. Pasada la curva del siglo, vendrá la larga etapa de la modernización social, con sus dos momentos, el de las formas de sociabilidad, creación de una sociedad civil activa, integración de los inmigrantes, extensión del derecho de voto, universalización de la idea de progreso social, y el posterior de la modernización ya no de la sociabilidad, sino de las instituciones que rigen lo social, en términos de derechos laborales y civiles, y del nuevo impulso a la modernización de la estructura productiva. Finalmente, ya en los años 60 del siglo pasado, el énfasis estuvo puesto en la modernidad cultural y luego en los tres experimentos de la modernización capitalista, el de la dictadura, el del menemismo y el del gobierno de Cambiemos. Este relato, simple si es que no directamente simplificador, no es original pero tampoco falso. Podría traducirse en otros términos más abstractos que brindan la segunda respuesta posible. La modernidad es por definición un proyecto incompleto
que cada generación vuelve a formular, actualiza y promueve en sus propios términos. Mi tesis, sin embargo, es que si bien los proyectos modernizadores efectivamente existieron, la insistencia en organizar el discurso público y en no pocas ocasiones las prácticas políticas en torno de esa idea, y detrás de la aspiración siempre postergada de por fin ser una sociedad moderna, no debe leerse como distintas etapas de un proceso continuo, lineal, sino como respuestas espasmódicas que expresan una ausencia. El hilo no conduce a lo largo de una vía que, más o menos zigzagueante, iría de un inicio a algún fin, sino que rodea una oquedad y por tanto señala una falta, la de la comunidad política que debía ser el sujeto del proyecto moderno. Lo que vemos a lo largo de más de un siglo y medio de historia constitucional es el resultado de la alternancia entre sujetos colectivos que reivindican, cada uno, ser la expresión verdadera de la nación, sujetos cuyos límites no son necesariamente estables, pero cuyos proyectos son siempre mutuamente excluyentes, no tanto por los contenidos que expresan, sino por la voluntad de representación de la totalidad que manifiestan. Por supuesto, como todos ustedes saben, ha habido muchas interpretaciones anteriores a esta que mostraron esa tensión, desde el trabajo de Torcuato Di Tella, Stalemate or Coexistencia en Argentina, a la tesis del empate hegemónico de Portantiero, o la más reciente teoría de la puja distributiva de Berchounov y Rapetti. Pero todos ellos lo que ponen en escena son conflictos de intereses o incluso de proyectos políticos, pero no dudan de la existencia de la comunidad política integrada por los actores en pugna. El problema, creo yo, es más difícil de resolver, si es que tiene solución. Al echar la vista atrás no vemos el resultado de una duradera empresa colectiva, una sucesión de esfuerzos que, aunque cada vez corrijan en algo el pasado, produzcan un efecto de acumulación, sino hechos alternativos realizados por actores que han ido detentando cuotas de poder suficientes para enunciarse a sí mismos como la nación, prueba ello mismo de que cada vez se trató de una aporía y prueba también de la ausencia misma de una comunidad política cuya sola existencia hubiera bastado para impedir que cada parte pretendiera asumir una y otra vez el lugar del todo. En lugar de una larga conversación, en la cual mejora al mismo tiempo el conocimiento del interlocutor y el conocimiento de la verdad, hemos producido una escena en la que actores de pobre desempeño anuncian monólogos con los que, muchas veces, solo pretenden acallar al otro. Desconocemos las virtudes del diálogo, capturados por la seducción del ruido. Naturalmente, no todo en nuestra historia común ha resultado fallido. Hay huellas del pasado en diversos órdenes de la vida pública, fragmentos dispersos con lo que se ha construido, de hecho, eso que somos hoy. Las instituciones que nos organizan, el mundo material que habitamos, cierta idea precaria de nosotros mismos. Durante cierto tiempo, permitieron la ilusión de que había una nación y de que ésta tenía un destino. Una ilusión más bien retrospectiva, si leemos con atención lo que pensaron de sus propios tiempos muchos de quienes los fueron habitando. En cada uno de los buenos momentos del país, no eran pocos los que estaban persuadidos, a veces con muy buenas razones, de que eso que ocurría los instalaba en el lugar de la ajenidad, cuando no del expolio o del exilio. Por ello han sido construcciones efímeras. Nunca fueron, además de algo en sí mismas, las bases para lo que viniera después. De las construcciones efímeras quedan, cuando algo queda, ruinas, residuos, restos. Son esos los paisajes a los que unos y otros vuelven las miradas para ejercitar el arte de la melancolía tan extendido entre nosotros. Todos reconocemos en el pasado algo mejor que el presente, lo que por definición hace del futuro
el lugar al que no querríamos llegar. Los experimentos modernizadores, aún en sus versiones más logradas, han dejado poco. Unas cuantas obras, escasas ideas, ilusiones mejor o peor formuladas y una sucesión de pasiones tan intensas en el elogio autocomplaciente de lo idéntico como en el desprecio de lo diferente. Nuestra historia no es entonces la que da cuenta del proyecto de construcción de la nación en cuya fórmula fundamental, como a todas las naciones, ya nadie cree entre nosotros. Nuestra historia se escribe más bien en la clave con la que tristemente Joaquín B. González sintetizó nuestro primer siglo de historia independiente y que Natalio Botana recuperó para caracterizar a los siguientes 100 años. Esa ley de las discordias civiles por la que, cito, la pasión de partido, las querellas domésticas, los odios de facción, la ambición de gobierno o de predominio personal, constituyen una de las fuerzas más permanentes y decisivas en el dinamismo general de todo el país. Las consecuencias del imperio de esa ley están a la vista. Argentina ha descrito una trayectoria que pocas naciones comparten, en virtud de la cual habitamos un presente gris y nos preparamos para un futuro aún más oscuro. Porque si aquellos impulsos modernizadores, espasmódicos, imperfectos, defectuosos, habían conseguido, hasta principios de los años 70 del siglo pasado, mantener la ilusión de un horizonte común, cierto sentimiento según el cual el destino de cada uno estaba ligado al de los demás, la idea de una comunidad posible a pesar de las persistentes fracturas, desde entonces, a un ritmo cada vez más intenso, todo sentimiento de comunidad se ha ido disolviendo para regresarnos al origen. Ese punto en el cual la comunidad política no estaba todavía constituida. La narrativa de la modernización ha venido desde hace medio siglo, convirtiéndose en una narrativa de la desmodernización en las tres esferas en las que ello cobra un sentido colectivo: la económica, la de las formas de sociabilidad y la política. La economía, que hasta los años 60 del siglo pasado producía empleos que exigían cada vez más conocimiento y abstracción, dejó de demandar no solo saberes, sino directamente personas. Hoy, 1 de cada 4 habitantes de este país vive en un régimen económico precapitalista. Martín Rapetti lo describe como de cazadores-recolectores, carentes de ninguna capacidad de producir excedentes, asediados por la incertidumbre acerca de la siguiente comida. Las formas de sociabilidad, por su parte, que habían ya extendido ampliamente dos rasgos inherentes a la modernidad: la movilidad social, que confirma ese principio fundante de nuestra cultura, que es la idea de progreso, y la racionalidad aplicada a la vida privada, se han perdido. La primera para el conjunto de la sociedad, la segunda para un sector sumamente vasto. Una vez más, como en el mundo tradicional, origen es destino. El código postal de nacimiento es el mejor predictor del trayecto vital. Por fin, la tercera esfera, la política, que en paralelo con la precarización económica y con el retroceso de las formas de sociabilidad, ha dejado de producir ciudadanía, o para decirlo con un término acuñado por Guillermo O'Donnell, directamente desciudadaniza. La reversión de la modernidad económica, social y política pone al descubierto lo que no queremos aceptar: que los problemas centrales de nuestro país no derivan de la falta de acuerdos en el marco de una misma razón, sino de la imposibilidad de compartir una razón. Los años posteriores a la dictadura nos hicieron olvidar que el problema principal reside allí. Creímos durante un tiempo que las viejas heridas estaban cerradas y que todos y todas habitábamos por fin una casa común. Hoy confirmamos que esa fue la anomalía y que en verdad habitamos un territorio que no consigue constituirse como nación, un país que no es una patria. El primer fracaso no fue de la generación del 80, cuya tarea se vio razonablemente bien cumplida. El fracaso es anterior, es de la generación fundadora, que por alguna razón no consiguió instituir una comunidad política, es decir, una comunidad, como la define Charles Taylor, conformada por agentes sociales dispuestos a colaborar en paz
para su beneficio mutuo. Más de un siglo y medio después, nuestra experiencia cotidiana, hecha de desgarros y frustraciones, lo confirma dolorosamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro Katz. Ahora le vamos a dar la palabra al académico Rosendo Fraga, miembro del jurado. Buenas tardes a todos. Aprovecho para felicitar a Alejandro Katz por el premio que se le ha otorgado. Ya Romero ha dicho mucho y bien sobre el trabajo de Katz. Yo solo diría que es un trabajo que nos confirma esa marcada vocación por lo público que lo anima a Alejandro. Bueno, la mención. El trabajo que ha sido la mención es un trabajo de Máximo Marchenki. Primero, para enfocar el tema, la trayectoria del autor. Marchenki hace 20 años que trabaja en la función pública desde la política. Ha trabajado en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Senado de la Nación, la legislatura porteña, ha ocupado diversos cargos en la ciudad de Buenos Aires, hasta ahora que es subsecretario de Comunicación Social. Eso le ha dado un conocimiento, una experiencia, ¿no es cierto?, del manejo del Estado en la República Argentina en estos años, que creo que le ha permitido abordar este trabajo. Él se ha centrado, ¿no es cierto?, en, yo diría, la pospandemia y las acciones centrales para reactivar la economía como un tema central. Ahí está centrado con un sesgo social, dado el tipo de problemas que tenemos que enfrentar. Como, por ejemplo, en tantas medidas que se propone subsidiar el trabajo formal como un tema, una propuesta concreta para atacar uno de los temas, yo creo, muy relevantes en este momento en la Argentina. Creo que es un trabajo, ¿no es cierto?, concreto, está hecho con la experiencia de que ha manejado las cosas desde el Estado, por supuesto, perfectible, por supuesto es un tema que hay que profundizar, pero creo que permite abrir un debate sobre la pospandemia en base a los temas prácticos e inmediatos que vienen en este momento. Muchas gracias. Bueno, ahora Máximo Marchenki para exponer su trabajo sobre salir de la trampa de arena. Hay que, el micrófono, hay que abrir el micrófono. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Marita. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que quiero agradecer a la academia y al jurado a la academia por brindarnos este espacio y al jurado por la distinción para mi trabajo, que la verdad es que me honra mucho. Al decidir participar en el concurso, uno se pregunta, ¿no?, sin falsa modestia, cómo puede aportar al debate público argentino sobre nuestros problemas que llevan tantos años sin solución, y lo primero que lo alienta a intervenir es la redundancia melancólica que tenemos, ¿no? Esta saturación de ideas respecto de nuestros problemas que de tanto repetirse van perdiendo toda capacidad interpelativa, parecen como convenciéndonos de que nuestro destino saludablemente es la decadencia y el estancamiento, y algo que realmente se contradice me parece que con las esperanzas que hubo en la Argentina durante muy largos años, desde los tiempos de la Organización Nacional, y el potencial que tiene nuestro país. La verdad es que para salirse de los problemas uno tiene que forzar algunos bordes, y en ese intento de forzar los límites de los análisis tradicionales, tanto en materia económica como en materia política, uno siempre tiene miedo de equivocarse. Puede encontrar algunas vetas de trabajo fructíferas o puede pifiar, puede
tener hipótesis aventuradas que después el contrastar con la realidad los vaya desmintiendo. Pero bueno, a lo largo de muchos años de trabajo en el Estado, como señaló Rosendo con generosidad, uno va conociendo gente, se va formando y va teniendo instancias de validación de esas ideas aventuradas que uno puede tener, tratando de zafarse, insisto, de esta redundancia circular, ¿no? La verdad es que la pandemia, al impactar en todas las economías y en todos los sistemas, en todos los dispositivos políticos del mundo, nos obliga a reflexionar. Y a nosotros nos impactó particularmente por esto que se ha mencionado hasta el hartazgo en los últimos meses, de las comorbilidades, ¿no? De los problemas que arrastra la Argentina hace tantos años y que la pandemia ha agravado. Problemas sociales por un lado, problemas económicos muy profundos por otro, y el problema político. Los dos ejes de mi trabajo, como les adelanto, y ojalá lo puedan analizar y discutir, son el económico y el político. Respecto les hago una brevísima presentación a los dos ejes. Respecto de lo económico, la verdad es que después de muchos años de estudiarlo, desde mi infancia, junto a mi maestro, el viejo Rogelio Frigerio, la persistencia de las políticas económicas de signo, digamos, distribucionista, estatista, pendulando con otras políticas de signo más bien pro-mercado, que tuvieron tanto éxito al principio y que fracasaron tan estrepitosamente después, me parece que fracasaron en un punto central que uno se animaría a decir estructural, que es la formación de capital, es decir, la inversión continuada en el tiempo que vaya construyendo una base que le dé productividad alta a la economía argentina. Y este me parece que es el rasgo central que explica la imposibilidad de la economía argentina de crecer, ¿no? El análisis estructural, la verdad es que está muy deformado por nuestras reflexiones cotidianas. Siempre hablamos de la inflación estructural, el déficit estructural, la pobreza estructural. Pero o hay algo estructural y vale la pena enfocarlo, o no hay nada estructural, porque a todos lo llamamos estructural. Entonces, esta vocación mía por hacer pie en la cuestión de la capitalización de la economía argentina, que es la condición de que haya productividad en aumento y por lo tanto que haya la posibilidad de un desarrollo sostenido en el tiempo, es uno de los aspectos centrales. La verdad es que este péndulo al que me refería al principio, de políticas pro mercado o liberales en un extremo, y distribucionistas o populistas, como se las llama, en otro extremo, la verdad es que han trabado la capitalización argentina porque se han enmarañado la una a la otra, se han superpuesto, nunca se han derogado, y hay una maraña de normas, regulaciones, que terminaron inhibiéndola, primero favoreciendo una gigantesca informalidad en la economía argentina, y por último, inhibiendo la inversión y la capitalización. Por lo tanto, tenemos una economía incapaz de absorber mano de obra, incapaz de explotar adecuadamente los recursos naturales y humanos que tiene la Argentina, porque no hay inversión. Y esto que está a la base de las viejas ideas del desarrollo, con las que me eduqué, digamos, me parece que vale la pena actualizarlo. Ahora, ¿cómo se enfoca la posibilidad política de impulsar un proceso de inversión y de formación de capital? Esa es la segunda parte del trabajo, digamos. Y también tratando de salir de los lugares comunes, digamos, de las referencias al populismo, de la necesidad de la república, de defender las libertades,
las protecciones que podemos tener contra el autoritarismo, la necesidad de que haya división de poderes. Perdón. La verdad es que, lejos de las virtudes de los modelos de alternancia, de los que gozan de tan buena prensa, digamos, la verdad es que esta oscilación entre distribucionismo y modelos más liberales ha instituido esto que hemos llamado la grieta, ¿no? Que lo que hace, y como bien señaló Alejandro Katz, es privarnos de una conversación constructiva sobre una base común. Esta persistencia sustancial de antinomias en la política argentina es bastante responsable de que no podamos encontrar una salida a nuestra crisis estructural. Pero yo no pierdo las esperanzas, digamos. Ahora que está de moda la palabra inclusión, la verdad es que parece crucial detenernos a pensar que la política y la construcción de las políticas públicas tienen que ser inclusivas, en el sentido más amplio del término. No por incluir a las mujeres, o a los pobres, o a los niños, o a los discapacitados, o a las personas de distintos géneros. Inclusiva significa incluir al otro político. Lo mencionó Alejandro Katz recién. El otro político tiene mucho que decirnos en el debate. Y el gesto de borrar al otro político es uno de los principales problemas que se pueden ver en el fracaso de las últimas experiencias de gobierno que han alimentado esta decadencia del país, ¿no? La verdad es que, para terminar, tenemos una realidad bastante angustiante. Tenemos inflación, moneda débil, déficit fiscal, presión tributaria, desconfianza. Y es más, tenemos la expectativa de que esos problemas económicos persistan en el tiempo, y no vemos imaginación en la clase política para darle respuesta, ¿no? Sin embargo, me parece que están dadas las condiciones. Tenemos una cultura nacional que se resiste a la decadencia a pesar del estancamiento económico. Tenemos un montón de profesionales talentosos, brillantes, que siguen teniendo vocación pública. Nos los encontramos en el Estado todos los días. La verdad es que tenemos condiciones para salir de esta trampa de estar empantanados. Yo listé algunas cuantas ideas sobre el control de cambios, sobre la creación de empleo formal, como mencionó Rosendo, algunas fórmulas de capitalización de las empresas a través de exenciones impositivas o amortización acelerada de impuestos a las ganancias, algunas ideas para formalizar a esta gigantesca economía informal que ha resultado, ¿no?, de esta maraña regulatoria en que se ha convertido la economía argentina y que tanto espanta a los inversores. Y la verdad es que lo malo de listar muchas pequeñas ideas es que uno sabe que ninguna garantiza el éxito, y que cualquiera de todas estas ideas se puede malograr si es así seleccionada y aplicada aisladamente. Y que, al contrario, digamos, lo que hace falta es una política, que la clase política se decida a discutir y a incorporar a todos los actores en la discusión y en la construcción de una propuesta que se proponga realmente reconstruir las condiciones para la formación de capital, para la inversión, y para que la economía esté en condiciones de absorber a la población desde el punto de vista laboral, y terminar con el flagelo de la pobreza, empezar, ¿no?, a resolverlo. Yo creo que abundan las condiciones para que eso pase. Tengo una gigantesca confianza en que estamos maduros para tener esas discusiones, que la clase política está aprendiendo de la grieta, por más que tengamos todavía los estertores de esa permanente discusión. Y bueno, tengo la esperanza, y espero expresarla en el ensayo que tan gratamente mencionaron, de que ese desafío que tenemos por delante, digamos, lo podamos encarar. Así que muchas gracias al jurado, por supuesto, y gracias, Marita, y a la academia.
Muchísimas gracias. Y también quería comentarles, dado que planteabas el tema de intercambio y debate, que estos trabajos el año que viene a través de los institutos los vamos a invitar para hacer un intercambio y debatir los trabajos, y que además van a ser publicados por la academia. Bueno, terminamos el acto de entrega de premios de esta manera. No, la idea era tener un brindis como tenemos todos los años. Este año eso se hace más difícil, pero hagamos un esfuerzo de imaginación. Imaginémonos que levantamos una copa y celebramos la vida, celebramos el avance del conocimiento y sigamos trabajando a pesar de la pandemia o de cualquier inconveniente que se nos pueda presentar para tratar de cumplir con nuestra misión. Bueno, un muy cálido abrazo a todos y decirles que la academia, si bien cierra las sesiones, ya cerraron, de académicos de número, todavía hay varias sesiones de los institutos a los que están invitados. Mañana en el Instituto de Ciencia Política que dirige el académico vicepresidente Horacio Jaunarena, va a hablar Natalio Botana sobre el tema de la democracia. También el lunes 14 de diciembre en el Instituto de Política Económica va a disertar Fausto Escotorno, y el 17 en Política Ambiental, Pedro Toranzo. Digo para todos aquellos que les interesen estos temas, que pueden estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Felicitaciones. Buenas tardes. Gracias. Gracias, Marita. Buenas Adiós, tardes. mucho gusto a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Felicitaciones a los premiados. Alejandro y a Máximo. Felicitaciones a todos y felicidades para todos. Feliz Navidad, Año Nuevo. Exactamente. Que tengamos Felices fiestas. un poco más aceptable. Y gracias a la presidenta por su tarea de todo el año también. Así es, así es. Muy bien, suma María. Que han colaborado con el fantástico sistema de comunicación que hemos tenido. Muy bien. Marita Carvalho, felicitaciones. Muchas gracias. Repetimos. Alejandro, Máximo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias a Marena también. Felicidades. Muchas felicidades. Felicitaciones. Todo lo mejor. Felices fiestas. Lo mejor Chao, señora presidenta. Chao a todos. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Feliz año. Para todos. Saludos a todos. Muchas gracias al jurado también. Que Muy pronto.